¿Qué es el consciente con el subconsciente? El consciente es el que razona, piensa, desea y planea. Mi consciente dice, si yo estudio, me preparo, hago una carrera, hago una maestría, me va a ir muy bien en la vida. Perdón, pero no es cierto. Todos mis ancestros de mi familia son empleados. Tengo un programa de empleado. Por más que quieran una empresa, nunca me va a funcionar. Jamás. No es mi historia. Esto es de mi padre. Esto es de mi abuelo. Tendemos a repetir las historias siempre. ¿Por qué cuesta tanto trabajo reprogramarse? Porque la programación inconsciente, Jorge, el conflicto es que está a nivel celular. Mucha gente cree que está en la mente. Toda la información que tenemos se va grabando en las células. Y cuando se graban las células, se convierte como en un cerebro nuevo. Mientras nosotros no comprendamos cómo funciona nuestra biología, no vamos a entender cómo funciona nuestro destino. Después comprendo el momento de mi concepción. La concepción tiene dos momentos, Jorge. Momento uno, cuando mamá queda embarazada. Y todo el ambiente y las emociones de la madre están ahí impresas. Pero en el momento que mamá queda embarazada, las células ya traen información transgeneracional heredada. Cuando escucho a una persona que dice me siento estancado, lo primero que le pregunto es ¿cómo naciste? Tu nacimiento es el primer esfuerzo que haces en tu vida. Y ese esfuerzo es el que va a ser grabado el resto de tu vida. ¿Qué frases de la infancia te están controlando actualmente sin que lo sepas? El dinero no está en los árboles. El dinero no cae del cielo. Así déjalo, mejor yo lo hago. Todas esas frases te están controlando. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Contentos y emocionados por el podcast que traemos para ustedes el día de hoy, que además lo invitamos por segunda vez. Es uno de los podcasts más exitosos en la historia de Sinergéticos, que sin lugar a dudas nos ha ayudado a crecer la audiencia y que estoy muy agradecido. Y que además hoy anda estrenando libro, mi queridísimo Ricardo Garza, Redefiniendo el Inconsciente. Bienvenido, Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta. Sí. Me dijo mi hermana, fuimos a Machu Picchu la semana pasada. Tuve unas conferencias y me hizo una pregunta y pensé en ti. Me dijo, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reprogramarnos? He escuchado de Brian Tracy, de que yo me la creo, de mentalidad, de esto, y te veo a ti. Y yo mismo me he hecho esa pregunta. Venía en el avión de regreso y estaba anotando en mi diario. Y sigo cometiendo muchos errores que cometí a los 30 años y que ya debería estar como si se volviera un patrón. Recientemente conocí a una persona que me ha ayudado mucho en la parte mental, ¿sí? Que es una de las personas que más, vamos a decir, que mejor se la cree, que ha entrenado su mente. Se llama Alejandro Cardona, vive en Miami. Te lo recomiendo, hermano. Es una cosa brutal para el concepto de la mente. Además, es un hombre muy próspero. Y ¿sabes qué? Voy a tomar un parteaguas. O sea, puedo cometer muchos errores como el del micrófono, pero los anteriores no los quiero cometer. Y entonces la primera pregunta, hermano, es ¿por qué cuesta tanto trabajo reprogramarse? Bien, porque la programación inconsciente, Jorge, el conflicto es que está a nivel celular. Mucha gente cree que está en la mente. Y nosotros, de hecho, en el libro lo explicamos, que el inconsciente lo que hace es que graba información a nivel celular, y esto nos lo dice el doctor Bruce Lipton en el libro La biología de la creencia. Que toda la información que tenemos se va grabando en las células. Y cuando se graban las células, se convierte como en un cerebro nuevo, con una nueva forma de pensar. Tenemos el consciente, que ese es el cerebro. Y luego tenemos el inconsciente, que es el cuerpo completito. Cada célula de tu cuerpo va enfocada a tu supervivencia. Entonces, aquello que tú estás todo el tiempo fallando en algo, es aquello que entonces te está salvando la vida. Aquello que tú tanto persigues y no alcanzas es el bloqueo. Es aquello que te está salvando la vida para que no tengas estrés, no sufras. ¿Por qué? Porque ya pasó en tu vida o en la vida de tus ancestros. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo reprogramarnos? Porque no logramos comprender el inconsciente. O sea, no está en la mente la reprogramación. O sea, yo me veo próspero, yo confío en mí, yo soy millonario, yo prospero todos los días en todos los... ¿No? No. El punto es este. Okay. El punto es que, y quizás la gente no me dejará mentir, conocemos el libro del secreto, por ejemplo, y en el libro del secreto se ponía mucho la ley de la mentalización. Tú mentaliza y vas a lograr, pero te tienes que creer, pero en realidad no funciona así. La mentalización es la primera de las 7 leyes universales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente comprender para qué. No porque, ¿para qué me está llevando mi inconsciente a esta vivencia? ¿Y por qué lo está repitiendo tantas veces? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo encontrar el camino a la solución. Porque si yo estoy buscando en mi mente, quizás yo pueda tener una buena motivación, y si tengo un bloqueo transgeneracional heredado, no va a moverme de ahí. Y me puedo mover un piquito nada más y luego regresarme exactamente donde estaba.
Y esas regresadas, que eso fue lo que viví la mayor parte de mi vida, es lo que más duele y frustra, compadre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras nosotros no comprendamos cómo funciona nuestra biología, no vamos a entender cómo funciona nuestro destino. Y esto hay que tenerlo muy claro. Ok, qué poderosa frase. Mientras no conocemos cómo funciona la biología, no entendemos el destino. Exacto. ¿Cómo comprender nuestra biología? Hay 5 puntos que son mega clave en la parte fundamental de mi destino, que es la historia transgeneracional heredada, que vivieron mis ancestros. Y también son 5 áreas en pareja, hijo, profesión, dinero y amigos. Va de nuevo. Pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Ok. En esas 5 áreas, si yo ¿De qué vivieron mis ancestros? Mis ancestros, exactamente. Entonces, va a estar en repetición. El punto es que no me doy cuenta. Se llama inconsciente porque no está en el consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo entiendo las historias de mis ancestros, después comprendo entonces el momento de mi concepción, que mucha gente no lo toma en cuenta. La concepción tiene 2 momentos, Jorge. Momento 1, cuando mamá queda embarazada. Y todo el ambiente y las emociones de la madre están ahí impresas. Pero en el momento que mamá queda embarazada, las células ya traen la información transgeneracional heredada. Como cuando en un árbol pones una semilla y el árbol crece. ¿Qué pasa? El árbol, sin un cerebro de por medio, está... Si hace sol, pone hojas. Si es otoño, quita hojas. ¿Por qué? Porque no necesita hacer tanto esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hace un árbol? Sin un cerebro, comienza a actuar basado en el ambiente. Esto se llama epigenética. Entonces, cuando se conforma el ser humano, que es la unión de las células de papá y mamá, es el momento 1. Ahí es todo el momento heredado y el ambiente emocional de la madre. Después viene el momento 2, que nosotros en nuestra técnica le llamamos el observador. Mamá se entera que está embarazada. Y ahí lo que piensa, dice y siente se queda grabado en tu inconsciente. Y esto es maravilloso entenderlo, porque hay casos, por ejemplo, en terapia que hemos programado personas que dicen, oye, es que por más que intento no logro hacer algo. Bien, ¿qué pasó en tu concepción? Y tenemos un caso de una persona que no menciono su nombre, pero que es una actriz de películas, series y telenovelas, y que no podía ser actriz. Entonces habló con la mamá y le digo a la mamá, ¿qué pensaste, sentiste? Y dijiste cuando te enteraste que ella iba a nacer. Dice, no puede ser. Entonces no puede ser actriz, no puede ser cantante. ¿Me explico? ¡Wow! Quitamos esa creencia o ese evento y en automático, en las 2 semanas, empezó contrato en Netflix y posteriormente ya a la larga, no todas las 2 semanas, contrato en Netflix, novela, disco. ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo se quita? Esto es bien importante entender que el inconsciente, el problema que nosotros tenemos es la percepción del tiempo. Ese es del consciente, ese es del cerebro. La percepción del tiempo, siempre pensamos que es pasado, presente, futuro. Sí. Y es una línea de tiempo. Pero en realidad no es así. Para el inconsciente. Para el consciente sí. O sea, tenemos que entender la dualidad que somos. Dentro del inconsciente tenemos entonces que es un poliedro. Que es un poliedro, es como un círculo con muchas caritas, con muchas pantallitas. Entonces, ¿qué sucede? Que todo está pasando en un presente constante y continuo. Por eso la repetición, Jorge. Por eso cuando yo de niño tuve, por ejemplo, una herida de abandono, de adulta a los 20, 30, 40, 50, 60 años, sigo teniendo la herida de abandono. ¿Cómo por qué? Y deja tú, en matemática precisa. O sea, si a los 10 años tuve de abandono, yo voy a sufrir abandono a los 20, a los 30, a los 40. Es increíble cuando hacemos la terapia que le damos para atrás al paciente y coincide la matemática precisa en el momento. Por ejemplo, tú me dices, oye, a los 40 años me pasó esto, ¿qué te pasó a los 5 años? Sí, porque me voy desdoblando el tiempo hacia atrás. Entonces, de 40 me voy a 20, de 20 me voy a 10, de 10 me voy a 5. Y cuando hacemos el desdoble del tiempo, vamos a encontrar que ahí está el origen del conflicto. Y te vas a encontrar con una vivencia de que me dejaron solo en la escuela, de que quizás yo no pude encontrar a mi mamá cuando estaba con mucho miedo. Y se me implementó una herida de abandono. Y matemáticamente precisa me sigue repitiendo el resto de la vida. Mientras no la sanemos, ¿verdad? Fíjate que a mí me gustaría sanar algo y me gustaría hacer una reprogramación en algo. Te cuento algo que me sucedió hace 4 días. Tuve un sueño bien bonito, te lo comparto con la confianza. Soñé con mi mamá. Mi mamá murió el 7 de marzo del 2025. Oye, ¿qué es? Es 8 de mayo. Sí. O sea, ha cumplido 2 meses que falleció mi mami. Y mi mamá me pegó. Me pegó. Ha estado como una montaña rusa de emociones. Mi mamá falleció y ese día
cumple años mi hija Valeria de 3 años, ¿no? Y me han escrito muchas personas en redes sociales y me han dicho, oye, tengo pensado platicar con una alumna del Mastermind que sabe el tema, de hecho le tengo que hablar, que me dijo, oye, te tengo que dar una explicación. Hay una explicación, me han dicho que hay una explicación. Y yo no he querido como hablar del tema. Es como, o sea, me acaba de morir y tú me quieres dar una explicación como... O sea, tú me entenderás, no quiero uno hablar del tema, no quiero uno abrazos, ¿no? Es como... viniendo de ti, me gustaría preguntarte... Claro. ¿Qué significa? O sea, hay un significado. Hay una foto, hermano, muy bonita que cuando la tomaron ese día que estoy yo con mi hija, hay como una aura muy bonita y la gente le da la interpretación. Tu mamá estuvo presente, pero ella vino a sanar, es tu doble, o cosas así que yo no entiendo. Yeah. Y me gustaría preguntarte de manera genuina, claro. ¿Hay algún significado? Sí, por supuesto. Te voy a explicar primero la fundamentación. Esto se llama psicogenealogía. La psicogenealogía es un estudio de... como que aparte de la psicología, en donde se revisa la repetición inconsciente de las historias heredadas. Por eso te mencionan la parte de los dobles. ¿Qué es un doble? ¿Qué es ser doble? Eso me lo han dicho, es tu doble. Sí. Ella es doble con tu mamá. Sí. Hay doble simple, doble maestro, doble universal. Doble maestro, lo que me han dicho. Doble maestro. Bueno, doble maestro, habrá que ver si en realidad se da la técnica tal cual. Cuando tú eres doble es porque vas a repetir la historia igual o completamente opuesta. Entonces, ¿qué es repetir la historia? Ok, repetir la historia es que de los 5 rasgos que platicábamos en un principio, que es pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, siempre vamos a contemplar esos 5 rasgos. No, que no repita ninguna. A ver, espérate. Pareja, no. Hijos, profesión. Hijos sí, hijos de ningún, hijos ni mamá. Profesión, no. Dinero, no. Y amigos. Muy buen examen. En ese sentido, tendemos a repetir las historias siempre. Entonces, bajo ese esquema, tu hija vendrá a repetir o a hacer el completamente opuesto. Aquí hay algo que la gente romantiza y lo llaman sanación. Viene a sanar. Repetir no es sanar. Ambas son repeticiones, pero unas son idénticas y otras son completamente opuestas. Y entonces esto tenemos que dejarlo bien en claro. El que hagas el opuesto, no hay una sanación. ¿Qué es la sanación? Cuando tú ya trasciendes el conflicto. Mientras no trasciendes el conflicto, no estás andando nada. No. Estás simplemente haciendo el contrario porque te tocó en la lotería. Ejemplo, compadre, conozco bien tu historia, pero nos conocemos ya hace tiempo. Sí. Tú eres una expresión opuesta de alguien. Porque en tu familia, tú lo comentas en tus historias, tu familia... Soy lo opuesto de mi papá. Justo, tu familia viene con una característica de carencia, de violencia, de varias cosas, y tú te conviertes en el completo opuesto. Sorry por lo que te voy a decir, pero no es algo que decidas, es algo que ya vienes programado con eso. Entonces, en muchas ocasiones te pueden decir, es que viniste a sanar. No, estás haciendo lo opuesto y no vienes a sanar. Te voy a poner un ejemplo en el cual vamos a entender la sanación y la repetición opuesta. Cuando tenemos a alguien, por ejemplo, en adicciones, alguien es adicto al alcohol, por ejemplo, tenemos a alguien alcohólico, y luego en la familia viene alguien que es completamente abstemio. Esa persona, generalmente dicen ellos, yo desde niño dije que nunca iba a tomar porque a mí mi papá que era alcohólico, y dije que nunca... Y el hermano toma todo lo que puede. Me explico, todo hasta lo que se encuentra en la mesa. Todo, hasta lo del florero se va a tomar. Sí, ¿qué pasa, compadre? Que en realidad te vas a topar con que la persona no puede controlar su destino, son impulsos, por eso se llama programación inconsciente, porque es un impulso. Aquel que viene con la programación opuesta de no repetir o de hacer el completo opuesto del alcoholismo, viene abstemio, pero tampoco decides si tomas o no tomas, simplemente no puedes tomar. Entonces, eso pasó, por ejemplo, en tu historia, que es maravillosa, pero te tocó repetir la apuesta y te va de maravilla, excelente, y ahí es donde puedes romper, pero con la toma de conciencia real, todas tus siguientes generaciones. Porque tú pudieses dejar, por ejemplo, una enorme fortuna abajo y los de abajo perderla porque van a repetir al abuelo que no tenía nada o al bisabuelo que no tenía nada. Entonces, no se trata a veces de la educación, sino de la programación. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, regreso al tema central. Ser doble va a ser entonces repetir historias iguales u opuestas. ¿Qué pasa entonces? Que para poder que seamos dobles, debemos de cumplir varios requisitos. Esto lo descubre un psicólogo francés que se llama Marc Fréchet. Marc Fréchet lo que menciona en sus libros, dice, personas que tienen el nombre igual o similar. ¿Qué es un nombre similar? Jorge Georgina, Mario María, Jesús Salvador. ¿Sí? Entonces, esos nombres que tienen el mismo significado van a repetir la misma historia. Ese es el tema del nombre, parecido físico. ¿A quién me parezco físicamente? Voy a repetir la historia. Luego tenemos la línea de afinidad.
ustedes ponen los meses del año para que lo puedan hacer en casa. Enero, febrero, marzo, pues lo ponen como 1, 2, 3. Y lo ponen 4, 5, 6. Y así hasta el 12. Y luego ponen la línea en la línea hacia abajo, no en horizontal, sino en vertical. Y todos los que aparezcan en esa misma línea van a repetir historias también. Okay. ¿Sí? Entonces, toda esta parte también entra el santoral, por ejemplo. Si tú naciste en cierta fecha y tienes cierto santoral, entonces coincide con la fecha de nacimiento de la persona clave que estás buscando y va a compartir la historia. Esto es súper técnico, porque me preguntaste qué significaba. El ser doble es eso, repetir las historias, voy a hacer lo mismo o lo opuesto. ¿Qué es el doble maestro? El doble maestro viene a ser completamente lo opuesto de lo que hizo el anterior. Pero para ser doble maestro debes haber nacido el mismo día, pero con 6 meses de diferencia. ¿Vale? Y ese es el doble maestro. ¿Qué pasa cuando fallece el mismo día del cumpleaños de alguien? Sí. Sí hay una relación, es doble, pero no tan fuerte, porque lo realmente fuerte sería que hubiera nacido, perdón, que tu mami hubiese fallecido y que tu hija hubiese nacido cualquier momento en la misma fecha. Entonces, hay 3 momentos que el ser humano no controla, ¿sí? Que es la concepción, nacimiento y muerte. Ok. Pero si alguien ya nació, ya no entra dentro de esos 3 aspectos. Entonces, sí tiene una relación, por supuesto, pero no es tan pesada. Okay. O sea, no es tan fuerte como cuando naces mismo día, mismo mes, o mismo día, mismo mes, 6 meses de diferencia. Fíjate que hablando de la programación, se me hace bien interesante lo que dices. El que se toma hasta el florero, dice, ya lo trae. O sea, es como viene, lo trae en su biología. Totalmente. Tengo 2 hijas, Jimena y Valeria. Una tiene 3 años, otra tiene 6. La de 6, mi hermosa Jimenita, es miedosa como su papá para los juegos, para los animales. Ay, no. Y la otra, desde los 2 años, acaba de ir a una fiesta, había una pitón, y la acarició. Fuimos al circo, que se subiera de trapecista, así literal, a 7, 8 metros. Y ella se quiso subir y la otra no se quería subir. O sea, una es... Y yo digo, son mis 2 hijas, pero son tan opuestas que una le monta lo que sea. Sí. Y la otra no. Yeah. ¿Está en su programación? Sí, totalmente. Eso nosotros lo llamamos personalidad heredada. Todo lo que sean miedos, a veces procrastinar, el hecho de reaccionar de cierta forma ante ciertas situaciones, son herencias, y generalmente nos vamos a papá y mamá. ¿Quién es así? Papá, mamá. Y se quita súper rápido. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros llamamos una disolución de la representación inconsciente de un familiar. Sí. Se le llama. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente siempre venimos de papá y mamá. Y si papá es explosivo, uno de los hijos puede ser explosivo. ¿Sí? Y si mamá es súper tranquila, puedes tener un hijo explosivo, 3... otros hijos que están súper tranquilos, y te vas a dar cuenta que las personalidades son repetidas. Y cuando encuentras esa parte, cuando logras entender cómo funciona el ser humano en su totalidad, te das cuenta que puedes cambiar cualquier cosa, compadre. Entonces dices tú, oye, los miedos le pueden ser limitantes, porque cuidado, los miedos son para algo, O sea, los miedos me van a salvar la vida en algún punto. Sí. Entonces, si la niña tiene miedo a subirse a cosas altas, pues alguien en la familia probablemente tuvo un accidente y cayó de una altura importante. Pero ¿qué pasa? Que si lo quitas, ¿es limitante o no es limitante? Y si es limitante para la niña, hay que quitárselo y se le quita súper rápido. ¿Quién está tomando las decisiones, tú o tu programación? Tu programación inconsciente. No decides nada. Ni la pareja que tienes, ni cuánto dinero ganas, ni a qué te dedicas, ni cuántos hijos tienes, ni cuándo los tienes. La gente cree que lo decide. Sorry, pero no. No, estamos como en piloto automático, compadre. Y cuando estamos en piloto automático, en realidad, este proceso, haz de cuenta que, te voy a intentar explicarlo de una manera súper simple y aterrizada. Haz de cuenta que la única forma de la supervivencia, porque tenemos que primero quitar el ego. Quitamos el ego y vamos a encontrar una estructura mucho mayor, que es la especie humana. ¿Para qué entonces me sirve la epigenética? La epigenética, entre otras funciones, que es el encendido y apagado de la función genética. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que me van a llevar a que yo sobreviva. ¿Qué garantiza la supervivencia? Que entonces yo haga lo mismo que el ancestro, porque ya está comprobado. Pero no me gusta lo que hizo el ancestro. Oye, qué feo y qué fea vida. Y yo tengo una vida idéntica. Pero fue exitosa, sí. ¿Qué es exitosa para el inconsciente? 5 puntos. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Es todo lo que busca el ser humano per se, no el cerebro. Por eso entonces entramos a una némesis, que tenemos consciente con inconsciente. Y se están peleando todo el tiempo. Lo que quiero y lo que deseo contra lo que realmente obtengo. Por eso mucha gente dice, yo quiero hacer esto y mi inconsciente me va a llevar hacia otro lado.
Y cuando mi inconsciente me lleva a otro lado, ya no logré entender por qué y viene la frustración. Pero si yo logro entender que tengo una base fundamental en mi historia familiar, en donde yo por lo pronto entonces tengo visto que, ejemplo, miren, y esto le va a quedar muy bien a las personas que están en casa. Miren, si ustedes logran entender el tipo de pareja que tienen, el tipo de pareja está estructurado por el tipo de pareja con quien se reproducen en la familia. Ejemplo, si en mi familia se reproducen con hombres violentos, con hombres que son golpeadores o que son adictos, o con hombres que son buena onda y que son buenas parejas, va a ser la repetición del ancestro. ¿Por qué? Porque eso me garantiza nacer, crecer, reproducirse. Me garantiza la reproducción de la especie. Entonces, por eso dicen, es que siempre me toca este tipo de hombre. ¿Sí? ¿Todos los hombres son iguales? Claro, para ti. Siempre te va a tocar, pero en el lado del hombre es igual. Te va a tocar siempre el mismo tipo de mujer. ¿Con quién se reproducen los hombres? Con mujeres tóxicas, o con mujeres buena onda, o con mujeres que son violentas, o que son celosas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Mera coincidencia aquí para todas las pedradas. No tenemos público el día de hoy. Por favor, no se mera ficción. Sí. Ok. Entonces, eso es lo que me va a decir a mí el tipo de pareja. Y luego creo que me enamoré. Que si de los ojos, que si del cabello, que si del físico. Nada. Es pura vibración frecuencial. Haz de cuenta, voy a intentar hacerlo muy fácil de entender. Es como si hubiera un Wi-Fi, que es lo que sería el inconsciente colectivo universal. Sí. Y todos estamos conectados a esa misma fuente. Y cuando estamos conectados a esa misma fuente, Jorge, yo puedo leer en ti lo que tú necesitas que yo haga para ti. Entonces nunca hay un victimario, sino que el propio victimario mío soy yo mismo. Es decir, que si yo tengo una pareja, una amiga, imagínate que yo tengo una herida de traición. ¿Cómo es posible que a una persona que acabo de conocer hace 3 días me va a traicionar? ¿Y por qué me traiciona todo el mundo? En secuencia. ¿Cómo saben que me tienen que traicionar? Pues porque lo estoy exudando. Está como si fuera Matrix y toda la información que hay la gente la pudiese leer. No es así, obviamente, pero es como si fuera. Y entonces te das cuenta que en realidad no controlas nada, sino que todo te controla a ti hasta que te haces consciente. Y una vez que te haces consciente, puedes tronar todo. Y cuando tronas todo, tu vida es completamente diferente. Haz de cuenta que te vas de AM a FM, cambias de frecuencia. Y es donde tu vida no vuelve a ser jamás la misma. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacerse conscientes? Esa es una maravillosa pregunta. Te voy a explicar por qué. Porque la conciencia, la clave de la sanación es juntar el consciente con el inconsciente. Es decir, hacer la dualidad, la unidad. Entonces, si yo tengo... Te quiero interrumpir y quiero que hagas Dale. un paréntesis para que nos quede muy claro, desde tu perspectiva, qué es el consciente con el subconsciente, ¿va? Para que todos que nos están escuchando en este momento lo podamos entender y luego Por me supuesto. dices. Va. El consciente es el cerebro. El consciente es el que razona, piensa, desea y planea. Entonces, todos decimos A más B es igual a C. Ok, maravilloso. Pero porque en mi vida A más B me sale W. Okay. Entonces, ahí es mi consciente dice, lógicamente, si yo estudio, me preparo, hago una carrera, hago una maestría, me va a ir muy bien en la vida. Perdón, pero no es cierto. Sorry, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo digo, si yo soy buena gente, entonces me va a ir muy bien. Y ese es el error más común. Pero entonces el consciente, volvemos a la misma, ¿qué es el consciente? El que piensa, razona y desea. Sí. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es toda esa información que va a estar encargada de dirigir mi propia vida de tal suerte que yo pueda tener el resultado planeado de mi clan familiar, no el mío. Entonces, si el inconsciente está planeado basado en la historia familiar y en mi historia de la infancia y en mi historia que vivimos durante la gestación y el parto, entonces no hay nada yo que pueda hacer si no tomo conciencia. ¿Qué pasa entonces? Voy a poner un ejemplo del inconsciente. Todos los órganos internos se mueven por el inconsciente. Te juro que si te dejan a ti 5 minutos al funcionamiento del hígado, nos morimos en 3, güey. O sea, te dijeron, ahora tú vas a controlar el hígado y el corazón solito. No, en 3 minutos porque ya me distraje. O sea, no puedo. Entonces, a mí no me sueltan el funcionamiento de mis órganos internos. ¿Por qué no me lo sueltan? Porque me voy a morir. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué no me sueltan pareja, hijo, profesión, dinero y amigos? Porque me voy a morir. ¿Me explico? Entonces, yo no soy capaz de tomar... Creo que tengo libre albedrío. Y el libre albedrío, no. Tengo el 5% de libre albedrío y el 95% lo dicta mi inconsciente. Tómala. ¿Qué es lo que sí puedo decidir? ¿Qué color de pantalón me puse hoy? Si me pongo camisa o camiseta y si me pongo tenis o zapatos. Ese es mi grado de decisión. Hasta ahí. Pero ya lo demás importante ya no está en mis manos.
bajo ninguna circunstancia. Puedo tenerlo. La maravilla de esto, Jorge, es que una vez que dominas tu inconsciente, que logras cambiar todo, unes ahora sí todo y dices tú, creas una singularidad de lo dual, consciente con inconsciente, y todo está la clave en el aprendizaje. Entonces, les voy a dar una clave que si repiten esto, se van a reprogramar de manera maravillosa. Si ustedes logran repetir que esta no es su historia, es que tienen que saber cuál es su historia, nomás que no puedo saber cuál es la historia de todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo una mala economía, y esta economía que tengo mala es porque todos mis ancestros, o yo no puedo poner una empresa, todos mis ancestros de mi familia son empleados. Tengo un programa de empleado. Por más que quiera una empresa, nunca me va a funcionar. Jamás. No tienes las herramientas. No es mi historia. No es mi historia. Esto no soy yo. Esto es de mi padre. Esto es de mi abuelo. Esto es de mi bisabuelo. No soy yo. Y le haces saber a tu inconsciente que ya te diste cuenta. ¿Para qué repite el inconsciente, Jorge? Aquí la maravilla es esto. El inconsciente tiene un funcionamiento muy predecible cuando se le conoce. Entonces, hay un conflicto o hay un éxito, y el inconsciente, la primera función que va a hacer es bien básica: repetición. Entonces, lo que no solucione yo en esta vida, lo voy a heredar. Bueno o malo. Pero lo bueno o malo no lo decide el inconsciente, lo decide mi consciente. Y ahí es donde ya nada me hace sentido. Si mi ancestro que tuvo un conflicto con un tema legal, si a mí me están demandando, a un ancestro le demandaron, a mí también me van a demandar. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo soy bien bueno. Bueno, tienes una historia repetida, punto. Tienes que hacerte consciente que la historia no es tuya, sino que estás repitiendo porque te toca repetirla. Y no es que vengas a sanar, no romanticemos nada. No venimos a sanar al ancestro, no. Vengo a sanar yo, y es mi propia responsabilidad. Entonces, mientras yo no tome cartas en el asunto, no habrá manera de que mi vida cambie. Pero la vida puede ser la que nosotros decidamos, siempre y cuando conozcamos el cómo se hacen las cosas. ¿Las metas que tenemos son inconscientes? No, las metas son totalmente conscientes. Las casualidades son inconscientes. Es decir, si a mí de repente me hablaron de la televisión para hacer un programa, o de repente me hablaron, conozco la historia de un amigo que en paz descanse, que venía sentado en un avión y venía sentado con el dueño de una refinería en Texas, y le dieron toda una concesión de gas en México y se hizo mega millonario. Pero venía sentado ahí. Pero él ya venía con ese programa, pero toda su familia venía de carencia, entonces tenía la polaridad opuesta. Pero eso es lo que te toca hacer. Es decir, que lo que te va a tocar hacer, aunque te quieras quitar, bueno o malo, dependiendo de tu percepción, te va a tocar y va a ser así infalible, y te va a representar tu vida sí o sí. ¿Nuestras decisiones financieras son conscientes? No. Totalmente inconscientes. Y aquí hablamos entonces de varios temas en el tema financiero. De los 5 puntos. Claro que sí. El tema del dinero. En el tema del dinero hay varias áreas. Entonces, aquí yo voy a encontrar el dinero que produzco y cómo lo gasto. ¿Vale? O sea, mucha base de los bloqueos económicos van en los ancestros. Y voy a empezar a ver, para ver si la gente puede captar en su casa, y si una persona, compadre, logra cambiar su vida a través de este episodio, damos por servidos. Me gusta. Sé que van a ser más, pero si menos uno, su vida le cambia, se hace millonario, venga. No va a dar mucho éxito. Y si les pasa, nos escriben. Sí, nos escriben. Miren, listos. Punto número 1, temas financieros. ¿Qué pasa con los temas económicos? En los temas económicos tengo que ver mi historia transgeneracional. Mi papá, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Y cómo lo gastaba? Mi mamá, ¿era ama de casa o era empresaria? ¿O era emprendedora? Entonces, cuando yo tengo entonces ancestros que siempre han vivido en carencia, yo, aunque tenga dinero, y esto es clave, voy a percibir carencia. Entonces, la percepción de carencia es lo peor que te puede pasar, aún más que la carencia misma. Entonces, ¿qué es la percepción de carencia? Una percepción heredada, que no es mía, que yo creo que nunca tengo. Y lo tienden a guardar todo el tiempo. Cuando guardas demasiado, tienes entonces una historia inequívoca de carencia en tu familia. Me estás describiendo, ¿Qué pasa entonces? Que si tú estás acumulando cosas es porque en tu clan nunca tenían, y esto asegura que entonces yo no vaya a padecer hambre después, porque padecer hambre es uno de los conflictos que da miedo, porque es miedo a morir, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entiendo mi historia familiar, voy entonces a entender mi actualidad y mi decisión financiera de decir, quizás voy a ahorrar mucho o quizás voy a gastar mucho. ¿Qué pasa con las personas que tienen estos conflictos heredados? Tienen que darse cuenta que no es su historia. Vámonos entonces a la parte del parto. Mucha gente no lo sabe, Jorge, pero el parto determina tu vida profesional y económica. Está bien cañón. Cuando escuchas a una persona, porque esto lo vemos en terapia todo el tiempo, cuando escuchas a una persona que dice, me siento estancado, lo primero que le pregunto, y es casi la única pregunta, es, ¿cómo naciste? Y si me dice, es que llegó mi mamá al hospital, siempre les pido que sean muy específicos. Llegó mi mamá al hospital y hasta el día siguiente o días después nací o me tardé 5 horas. Entonces, el inconsciente graba la información de que tu nacimiento es el primer esfuerzo que haces en tu vida. Y ese esfuerzo es el que va a ser grabado el resto de tu vida. Entonces, si tú te atoraste y no tenías forma de nacer, no había manera de que tú fluyeras, en tu vida profesional y económica todo va a ser lento, desastrosamente lento. Entonces, cuando llevamos al paciente a ubicarlo en esa realidad, le decimos, oye, lo que pasa es que tu nacimiento determina, y les empiezo a decir, es que entonces puede que te tardes en llegar, todas las oportunidades te llegan después a ti, a todo el mundo le llegan a tiempo, te llegan desfasadas y todo, sí, bien, es tu parto. Personas que nacen fluidas, entonces todo les llega bien rápido, ¿va? ¿Qué pasa entonces? Que de ahí nos movemos, ahora sí, a la infancia. Tienes herida de rechazo, es la madre del no merecimiento. ¿Cómo se describe el no merecimiento? Si ustedes en casa les pasa que les piden prestado y no pueden cobrar, el dinero que llega se les va, se les compone la estufa, se le enferma el niño, algo les pasa, entonces ya me quedé sin dinero. La cosa es quedarme sin dinero. Y luego a alguien a mi lado le dieron una promoción en el trabajo y a mí no, y alguien se ganó un premio y el boleto yo se lo regalé. O sea, todo era para no tener. O sea, te va a dar horrible. Está de la chingada, sí, está de la chingada, ¿no? Compadre. Ahí es donde te das cuenta que tienes no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? Viene del rechazo. El rechazo, las 5 heridas no las hacen siempre papá y mamá, no hay más. Pero no siempre son negativas. El punto es que cuando tienes rechazo, se te genera entonces el no merecimiento. El no merecimiento, la lógica del inconsciente es, si no merezco el amor de mi madre, tampoco merezco la riqueza, la buena vida, ¿sí? Y ahí es donde vamos encontrando entonces la estructura de que las personas están bloqueadas y no saben por qué. Y estudian una maestría, y hacen un curso, y no avanzan. Y entonces, y a veces avanzan y se vuelven a caer. Y es tú, ¿qué está pasando? Y ahí vamos entonces a la fidelidad familiar. ¿Qué es la lealtad familiar? La lealtad familiar es miedo y amor. Miedo, porque biológicamente cuando nosotros nos despegamos del clan, porque seguimos siendo animales biológicos, ejemplo, los lobos que se pelean entre el alfa y el aspirante al alfa, el que pierde se va del clan. ¿Qué sucede? Muere. Entonces en mi biología está grabado que si yo me salgo de mi familia, me va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo veo la posibilidad de quedar fuera del clan, entro en pánico y ya no me muevo. ¿Qué sucede en temas económicos con la lealtad familiar? Yo no puedo ser mejor que mi padre. Yo no debo ser mejor que mi madre. Yo no debo tener más que mis abuelos. Entonces, si a ustedes les pasa eso, que ustedes se tienen que preguntar una pregunta muy simple. ¿Hasta dónde llegaron mis padres y mis abuelos y hasta dónde llegué yo económicamente? ¿Ya lo rebasaste? No, lealtad familiar. No hay más. O sea, si tú no has pasado más, por más que tú estudiaste maestría y que tú estudiaste un doctorado en Harvard y que ya brincaste de nivel socioeconómico, ya pasaste de clase baja, media o de media alta, ¿no? Bye. Lealtad familiar. Ricardo, ¿por qué, en mi caso, hablando de la programación, si venimos con una programación, algo que me preguntan mucho, ¿no? Estadísticas de movilidad social, yo tengo dinero, ¿sale? Yo soy un hombre más próspero. En mi familia materna o paterna, por mucho es al que le va bien. Tengo 40 años. Y vengo de un contexto, tú conoces mi historia, ¿no? ¿Qué pasó ahí con la programación? ¿Por qué yo me volví tan próspero? ¿Por qué para mí se me hizo tan fácil hacer dinero, empresas, recursos, construir éxito la comunicación? Claro. ¿Por qué? Lo que pasa es que vamos a las polaridades. Si tú ves la programación de mi mamá y no terminaron la primaria, ni mi mamá ni mi papá. Justo. Sí, mis abuelos, mis bisabuelos no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿qué programación me pasa? Es el caso mío. Mira, pasa esto, que cuando tú vienes con una estructura, siempre va a haber las dos posibilidades. Al menos alguien en la generación va a destacar en el opuesto. Es decir, que si todos vienen de carencia,
entonces va a haber uno que le va muy bien. Y ese te tocó maravillosamente, qué bueno, y lo has aprovechado y lo has capitalizado, y aparte tú le echas ganas y te conozco. El punto aquí es que hay una estructura de personalidad. Para que tú tengas dinero, aparte de ser opuesto, tiene que haber alguien en tu familia que tuvo muchísimo dinero. De entrada, la ambición está ahí porque yo sé que merezco. ¿Por qué? Porque alguien en mi familia ya tuvo. Entonces, tenemos que partir de tu historia familiar. Alguien, hace algunas generaciones, fue muy rico y después pasó algo. O alguien le quitaron la libertad o le quitaron un hijo. Algo pasó por tener dinero que entonces el inconsciente dijo, tener dinero es malo. Y si a ti te desvivieron o a ti a tu ancestro, perdón, si a tu ancestro lo desvivieron, lo asaltaron, lo hicieron sufrir porque tenía dinero para quitarle el dinero, las siguientes generaciones graban que el dinero es malo. Y entonces, ¿qué sucede? Que viene a fallar todo. Por más que le eches ganas, por más que lo intentas, no llegas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Darte cuenta que esa programación está presente. Pero llega alguien, como es tu caso, con muchísima fortuna. ¿Qué es esto? Que vas a repetir al abuelo, pero también vas a ser lo opuesto de tus papás. Y ahí es donde la programación te favorece, como lo que platicamos hace ratito del abstemio y el alcohólico. En tu caso, aunque no quieras, güey, te va a tocar lana. Aunque dejes de chambear, algo te va a caer. Y a los que trabajan... Y es que me hace mucho sentido lo que me dices, hermano. Sí. Los últimos 16 años se cayó un negocio. Y te lo prometo. Y digo, puta, se cayó un negocio. Y no pasan ni días y llega uno más grande que no estaba. Que no ¿Sí estaba? Me explico? En países distintos. O sea, es una locura. Ha sido la historia. O sea, y la gente viene y me pregunta, Jorge, tu historia de vida. Y te soy bien honesto, ahorita que me hace mucho sentido eso, porque me ha pasado 10 veces de un negocio, y, ay, puta, ya se acabó esto. O sea, pues ve, yo hace 5 años no hacía redes y velo. O sea, yo mismo digo a toda la gente que hay, lo que estamos construyendo. Que tienes aquí fuera. 68 países, o sea. Sí, qué loco. Y me salen y me salen y me salen. Entonces, ¿ya me tocaba? No es que te tocara, es que así vienes programado. Ok. O sea, tú vienes al éxito. Pero está bien, cabrón, lo que dices, Ricardo, porque si entonces nos basamos en la programación, yo vengo al éxito, el que viene con la reprogramación de estar jodido, ¿qué onda? Va a tener picos positivos y el resto de su vida va a batallar. Desafortunadamente así es una regla de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, siempre tenemos que invitarlos a la toma de conciencia para poder que entonces cambien su realidad, que ese es mi caso particular. Fíjate, vamos a platicar tu caso y mi caso. En tu caso, tú vienes en el opuesto y una repetición de muy lejana y un opuesto completo, ¿sale? Porque muy probablemente tengas primos o hermanos que no te dan en tu nivel. Porque van a repetir la historia. Y por más que les intentes ayudar a veces a tu misma familia... Les presto para el negocio, les pongo, funciona. Los truenan. O sea, no. Por su programación decisiones pendejas, perdón, lo que quise decir es decisiones equivocadas. Equivocadas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y en mi caso yo vengo diferente. Okay. En mi caso yo venía condenado a la carencia. Mis abuelos de zona rural. Mi papá no terminó la secundaria. Mi mamá una carrera técnica. Entonces, en mi caso, yo me tuve que construir, ¿sale? ¿Cómo? Aquí está lo padre, que yo logré entender el inconsciente. Cuando logras comprender el inconsciente, es cuando en realidad dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy repitiendo? Y encontré una historia de mi papá, maravillosa, que a mi papá lo ponen a vender, mi papá era un excelente vendedor, lo ponen a vender casas y él vende toda una colonia a Pemex. Y el dueño, ¿qué crees que le dice? Es mucho dinero para ti, tú no puedes ganar más dinero. Lo mismo que me dijeron a mí. ¿Me explico? Entonces me desprogramo. Esa historia repetida. Por eso no es que alguien me haga algo. Y esto lo digo también con respeto. Si bien él lo comentó, pues yo vengo y comento también. El punto no es él. El punto no es... El punto es que yo lo tenía que vivir. ¿Me explico? Sí. En la misma instancia que lo vio mi papá. Y ahí es donde logras entender que está repitiendo la historia de tu papá. Que no es que él me haya hecho algo, sino que yo lo tenía que vivir. Y ahí es donde, Jorge, te das cuenta que todo puede cambiar. Desprogramo eso, Jorge. Y me hice millonario. De ahí, en 2 años de vivir en una casa de 2 recámaras, vivo en un penthouse en el mejor edificio. Cuando vean que pasan imágenes de Monterrey que ponen 2 edificios bien bonitos, estaban en el penthouse. O sea, mi vida cambió por completo. Ahí es donde te digo AMFM. Entonces, cuando dices tú, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues tu historia. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo impacta esa historia en mi propia vida? Cuando ya tengo yo entonces resuelto este tema, es cuando ya no hay límites, Jorge. No hay límites de nada.
tengo una escuela, tenemos gente en cada continente del mundo. ¿Cuántos alumnos tienes actualmente? Tenemos como 1,400 alumnos aproximadamente. En terapias, por ejemplo, tenía 3 años, por ahorita ya vamos en 2 años llenos de terapia, que no puedo atender nada más, y tengo una lista de espera de 1,400 personas esperando una terapia conmigo. Aparte de los 2 años llenos. Entonces ha sido una locura. Y después de este podcast te van a llegar otras 2,000 para que esperen otros 2 años. No se quedan, escríbanle. Sí. Oye, hermano, ¿cómo es una terapia? Una terapia es muy sencilla. Es una sola sesión, no se requiere más. ¿Qué es lo que pasa? Sesión. Una sola sesión y hay seguimiento. No es que vayamos a solucionar toda una sola sesión. ¿Qué es lo que hacemos? Encontramos el origen de tu conflicto y te digo cómo resolverlo. Y luego te doy seguimiento. Y cuando haces eso, que también tenemos, si bien no hay terapias conmigo ni con mi esposa, tenemos un equipo de terapeutas en nuestra página web que ustedes pueden ir y los atienden el día siguiente. En cualquier cosa de su vida que quieran cambiar. Y es maravilloso porque hemos tenido casos, Jorge. ¿Qué casos que hayas tenido Mira. te han...? Sí, déjame echar el chal. Una niña legally blind en Estados Unidos que nace legalmente ciega. Le damos terapia, el nervio óptico no había conectado al nacimiento y hoy puede ver. Esa es una. Otra, por ejemplo, recuerdo, esa era alumna porque a todos los alumnos yo les doy terapia. Recuerdo haberla visto así en su cama, tomó la terapia en cama, inflamadísima, no se podía mover, solamente la cabeza movía. Y le dimos la terapia y luego vino la graduación que hacemos una graduación al año, viene gente de muchas partes del mundo. Y vino y le pidió permiso a mi esposa para sacarnos a bailar. Y bailó con nosotros. Y digo, ¡hey! Tú no podías ni caminar. Y listo, caminando. Personas que les iba horriblemente en la economía y luego se hicieron súper exitosos como empresarios. Papás o parejas que intentaban tener hijos y que no podían tenerlos, Jorge. Y que tienen bloqueos. Si me permites compartir para que ver si se pueden ayudar. Miren, a las personas que no pueden tener hijos, siempre vayan al médico, ¿eh? Sí. Nosotros no tuvimos al médico. Vayan siempre al médico. Pero si el médico no te da una razón, aquí les van las razones. Hay un dolor muy profundo de las generaciones anteriores de pérdidas madre-hijo, padre-hijo. Y ambos tienen el mismo programa. No es que uno o el otro. Los dos tienen el mismo programa. ¿Qué programas existen? Si algo no puedo decir, le ponen pip, ¿ok? Es abortos, hijos nacidos muertos, madres muertas en el parto, hijos perdidos, hijos extraviados, hijos abducidos y hijos que me quitaron, por ejemplo. Hay mucha pérdida y entonces mi inconsciente lo considera como algo muy doloroso y lo que hace es que me bloquea para la supervivencia. Entonces, las personas que no pueden tener hijos y que el médico le dice que todo está bien, que no entienden por qué, revisen su historia familiar y van a encontrar que hubo muchos abortos, que hubo mamás que dieron a luz y ya no sobrevivieron, bebés que se les murieron al nacer. Esas historias te vas a encontrar en cada generación 3 o 4. En ambos árboles, en el de la pareja, porque cuando me caso con alguien trae la misma información que yo. Sí. Tu esposa trae la misma información. Entonces, cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que inclusive el cuerpo me dice si tengo o no tengo hijos. Y cuando logro quitar esto de tu historia, viene un embarazo. Y tenemos ahorita como, ¿qué será, mi amor? 16, 18 hijos de la desprogramación. Que le decimos ahijados. No, imagínate colaborar a una nueva vida, Jorge. Esa es como que la panacea, ¿no? Y entonces, pues, estamos muy orgullosos de este tipo de casos de éxito. Hay un caso también que me gustaría compartir, si me lo permites. Una mamá que viene con nosotros que dice que su hijo está todo el tiempo encerrado, no duerme, y que les dice que quiere acabar con su vida, por decirlo de forma bonita. ¿Qué es lo que pasa? Vemos en la terapia y encontramos que el papá, cuando él tiene 5 años, se va, los deja, sí, y le dice: tú eres el responsable, te encargo de la familia, tú eres el hombre de la casa ahora. El niño no pudo con eso. Entonces, ¿qué decía su mentecita? Si no están vivos, ya terminé. O sea, yo ya no tengo responsabilidades. Entonces el niño tenía tanto peso en su propia historia, en su propia vida, que él, como no tenía la capacidad de decir, yo los puedo mantener, yo los puedo poner a salvo, se encerraba y quería que todo el mundo falleciera a su alrededor. No es que él los quisiera hacer daño, sino ojalá y nadie esté aquí, ojalá y ustedes ya no vivan. Y le quitas eso al niño, y se lo quitamos, Jorge, y a las 2 semanas regresó a la escuela. Como a los 2-3 meses traía novia, y ahorita está con un trabajo, con novia, feliz, le cambió el semblante, ya no es oscuro. Entonces hay muchas formas de sanar.
Y la sanación siempre está dentro de uno mismo. No es algo que yo vaya a descubrir externo a ti, Jorge. Todo está en tu interior. Y cuando encuentras ese hilito conductor y el cable lo cambias de lugar, como los telefonistas de antes, ¿te acuerdas? Que cambiaban de una línea a otra. Ahí es donde te vas a dar cuenta entonces que esa línea simplemente es un modo de comunicación. Quitas esa línea y entras a otro modo de comunicación y tu realidad es otra. Entonces el libre albedrío te lo vas ganando conforme vas sanando. Hermano, hay una frase que vi por ahí en un video tuyo que dice: ¿qué significa para ti romper la jaula sin romperte tú? Romper la jaula sin romperte tú es que es esa parte que está estructural, que es toda tu historia, que es la que te va a llevar sí o sí al éxito. El éxito no es el que tú quieres, no es el que tú determinas, ¿eh? Al éxito que es nacer, crecer, envejecer y morir. Entonces estás enjaulado. No hay manera que salgas de ahí hasta que no comprendas. Si tú comprendes, entonces vas a ser capaz de romperla. Es más, la jaula no necesita ni romperla. La jaula se deshace y te manda. La vida es un videojuego. Tú das de cuenta, lo que vas a hacer es, estás en un set, en un episodio, en un nivel, y vas a encontrarte con ciertos personajes y cierto boss que hay que eliminar y ciertas habilidades. Oye, pasaste todo y terminaste con el boss, ¿y qué es lo que sucede? Que entonces viene otro escenario, otros personajes y otra historia y otras habilidades. Y es donde la gente a veces no quiere cambiar porque tiene miedo a perder a las personas que lo rodean. Debemos de tener, mira, no puedes ser un hombre de éxito sin haberte transformado antes. Entonces tú te vas a transformar y las personas ya no van a vibrar en tu misma frecuencia. Entonces se van a ir y tienes que aguantar que se van a ir. Y si se van es porque no pertenecen a tu nueva frecuencia. Cuando entiendas entonces que la frecuencia la determinas tú, no el otro, es cuando en realidad tú cambias tu historia, pero con conocimiento. Y cuando cambias tu historia, mira, todo viene como añadidura, todo fluye, todo te cae y todo es maravilloso. ¿Cómo reprogramar nuestra mente para mejorar financieramente, en el amor y demás temas? Pero antes de que me contestes, hay una estadística, familia, que escucha Sinergéticos, que el 80-90% de las personas que nos están escuchando en este momento no están suscritas al canal, por lo que quiero que me apoyes, que hagas sinergia y te suscribas, actives la campanita para avisarte de todos los episodios que subimos los lunes y los jueves. Muchas gracias por apoyar tanto el proyecto. ¿Cómo le hacemos para reprogramarnos en las finanzas y en el amor? Claro que sí. Primero, entender tus ancestros, entender tu parto y entender tu propia vida, toda tu infancia. Si en tu infancia viviste carencia, vas a tener la percepción, pero nada de lo que yo les diga es fijo. Todo se puede cambiar, todo se quita. Esto ténganlo en mente. ¿Cómo me voy a reprogramar? Como no es un estado mental, es un estado inconsciente, sí. Es un estado biológico, tenemos que acceder al nivel celular. ¿Cómo accedo al cambio celular? Porque, voy a hacer un paréntesis, cuando hacemos una terapia, la gente se comienza a dar o diarrea, vómito, mareos, porque estás cambiando la biología. Entonces, ante un tema biológico, tengo que trabajar con biología, no tanto con la mente. ¿Cómo me reprogramo? Yo tengo que reprogramarme primero teniendo la meta bien clara. Si yo tengo la meta bien clara a dónde quiero llegar, ese es el paso 1. El paso 2 es porque no llego. Y ahí está toda la respuesta. ¿Por qué no estoy llegando? Y aquí hay un punto bien importante, los miedos. Y hay algo que llamamos la congruencia. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y esa es la congruencia. Entonces, todo va a estar. Yo pienso que quiero tener dinero. Yo digo que quiero tener dinero, pero siento miedo de tener dinero. ¿Y qué hago? Me saboteo. Entonces, como no hay congruencia, entonces, ¿cómo reprogramarnos? Hagan congruencia. ¿Qué pienso? Que quiero hacer dinero. ¿Qué digo? Quiero ser millonario. ¿Qué siento? Miedo a que si tengo dinero me van a secuestrar. Si tengo dinero, voy a dejar a mi familia. Si tengo dinero, voy a andar con mujeres. Si tengo dinero, en el caso de los hombres es, me voy a descomponer, voy a andar con mujeres. Y en el caso de las mujeres es, si tengo dinero, dejo a mi marido, ya no lo necesito. Y entonces no puedo dejar sin parar a mis hijos. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Si tú encuentras tu miedo y encuentras el origen de tu miedo, si está en tu infancia, lo aprendiste o está heredado, entonces yo tengo quizás un ancestro que cuando tenía dinero se descompuso y cayó en adicciones. Entonces, si yo tuviera dinero, mejor no tengo dinero. ¿Dónde está el miedo? Si yo sano ese miedo, entonces puedo tener la congruencia y tener el resultado. Esa es la forma más fácil de encontrar el conflicto y poder reprogramarte. Pero ¿cómo te reprogramas? Entendiendo el conflicto y liberando la emoción. ¿Qué miedo tengo? Tengo miedo a que me secuestren. Entonces, ¿a quién sí le pasó eso? Ah, muy bien. Entonces voy a trascender, a vivir esa emoción en mí, que le correspondía al otro, y se acaba el miedo. Las personas están
programadas para no trabajar en equipo o para trabajar en equipo, hermano? Hay personas que vienen individual y personas que vienen en colectivo. Las personas que vienen individual se les identifica súper rápido, las que vienen en colectivo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienes en colectivo, muchas veces vienes por una herida de abandono. ¿Qué es la herida de abandono? Para que no se equivoquen, voy a darme el permiso de explicar 3 cosas. La gente confunde rechazo, abandono y programa de separación. Herida de rechazo, no quieren estar conmigo. Herida de abandono, me cambian por alguien o por algo más. Separaciones me pasan todo el tiempo. La gente confunde las 3. Cuando tengo herida de abandono, una de las características de la herida de abandono, aparte de la procrastinación, es no puedo hacer nada solo. Siempre ocupo un socio, un sidekick, alguien que me impulse, si no yo me quedo solito. Entonces vengo a trabajar en equipo. Y esa parte me quita el liderazgo, porque entonces yo ya no promuevo. Entonces, si yo sano mi herida de abandono, sí sigo trabajando en equipo, pero ahora puedo liderar al otro y puedo delegar. Mientras yo no sane mi herida de abandono, entonces no puedo delegar. Y ahí es donde te vas conociendo un poquito más. ¿Cómo podemos reprogramar para que la gente trabaje en equipo, hermano? Bien, para que la gente trabaje en equipo, tenemos que ver también el contexto familiar. La familia estaba unida, estaba separada. Y aquí tenemos que considerar las polaridades. Por ejemplo, si mi familia estaba muy unida, esa gente tiende a trabajar en equipo. Si mi familia estaba separada, tienden a trabajar en soledad. Aunque también puede ser el opuesto. Estaba muy solo y ahora quiero equipo, pero son muy pocas veces. Entonces tenemos que analizar todo la parte transgeneracional familiar del paciente, y una vez que la analizas vas a encontrar entonces de dónde viene, si viene como equipo o viene como individual, y cuando le cambias la percepción de decir, porque hay algo que tienen que saber, el trabajo y la familia son lo mismo. Mi jefe es mi papá o mi mamá simbólicamente, ¿vale? Entonces mis compañeros son mis hermanos, y si hay alguien que me hace bullying, eso está súper loco. Hemos resuelto un chorro de broncas corporativas así. Por ejemplo, alguien que llega y siempre tiene problemas en el trabajo es porque también nos tenía en casa con un hermano. O alguien que el jefe lo ignora es porque el papá lo ignoraba a la mamá. Entonces, es un espejo. Entonces te vas a dar cuenta, por ejemplo, que si vienen de una familia que nada más no embonaba, acá tampoco van a embonar. Entonces, ténganlo siempre en cuenta. Trabajo, espejo de la familia. Y van a encontrar todas las respuestas. Y ahí te vas a dar cuenta entonces que la misma dinámica familiar que se presentaba allá, la vas a presentar acá. Si mi papá era ausente, entonces yo tendré un jefe ausente. O yo seré ausente como jefe. ¿Me explico? Y ahí es donde podemos entonces reintegrar el equipo y reestructurarlo. ¿Frases de la infancia te están controlando actualmente sin que lo sepas? El dinero no está en los árboles, ¿sale? El dinero no cae del cielo. ¿Tú crees que hago el baño y me cae el dinero? No hagas eso. Así déjalo. Mejor yo lo hago. Todas esas frases te están controlando. ¿Por qué? Porque eso de, no, mijito, mejor yo lo hago, no eres capaz, y se llama entonces desvalorización intelectual. Entonces yo llego a un lugar y tengo miedo, ¿sale? Y luego, el dinero no nace en los árboles, entonces percepción de carencia. Entonces siempre creo que las cosas deben ser difíciles. Y hay personas que tienen que trabajar muchísimo por obtener algo. Hay personas que trabajamos poco y que obtenemos mucho. Entonces todo depende de esas frases y esas creencias que están impuestas en mí. ¿Qué se necesita para reconfigurar la mente y reprogramar de alguien que tiene muchos años repitiéndose la misma historia, la misma historia y la misma historia? Es el caso del 100% de las personas. Todas las personas repiten la misma historia todo el tiempo. ¿Qué es lo que necesita hacerte tus ciclos? Las leyes universales, hay una ley que se llama la ley del ritmo, que dice que todo va y viene, todo fluye y refluye. Como todo va y viene, todo fluye y refluye, lo que vas a encontrarte es que la vida es un péndulo. Y esta vida pendular te va a decir matemáticamente preciso que hoy estás bien en pareja y mañana ya no. Que hoy estás bien económicamente y mañana ya no, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es estar repitiendo todo el tiempo la misma historia, ya sea heredada o propia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la primera historia que me movió en la infancia. Si hoy tengo carencia y tengo, por ejemplo, 40 años, me voy 20... 10, 5. ¿Qué pasó en mi casa? Mi papá perdió el trabajo. Ahí se me implementó la carencia, entonces la voy a repetir todo el tiempo. Y ahí es donde yo puedo decir, este tema no es mío, este tema era de mi padre, me libero. Y tengo que liberar la emoción, Jorge. ¿Cuál es la emoción ahí? Angustia, tristeza, miedo, llora. Y entonces sanas. Pero tienes que vivirla en ese momento. Si tú vives ese momento, lloras. Y le voy a regalar un tip de terapia, que nosotros le llamamos la ley del ritmo. Sanan su ciclo malo, pero encuentren su ciclo positivo. ¿Cuándo te ha ido mejor en la vida en esa área? En económica o en pareja o en lo que tú quieras. Y la clave está en sentir las emociones, porque el inconsciente, te voy a poner así bien simple, el inconsciente, universo o Dios, como le quieras llamar, es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede?
que no entiende palabras, entiende emociones. Entonces, si yo estoy en un ciclo negativo, sano las emociones que tuve en el ciclo negativo, pero luego vivo el ciclo positivo. ¿Qué se siente cuando tienes un chorro de lana, que todo lo puedes, que eres muy feliz? ¿Qué se siente? Revívelo todos los días, entre 1 y 3 minutos. Lo vives todos los días y confundes al inconsciente y cree que está viviendo aquel evento. Se confunde el inconsciente y haz de cuenta que el ciclo pendular cambia de este movimiento, por ejemplo, a este otro, y tu vida no vuelve a ser la misma. Entonces, tú puedes cambiar tu vida, nada más que saber cómo. Es hackear, porque es un hack de vida, que te van a cambiar por completo la vida en el área que tú quieras. ¿Cómo dejar de procrastinar? Herida de abandono. Hay herida de abandono y programa de abandono. Herida, yo la sufro. A mí todo el tiempo me estaban abandonando. Recuerden que abandonar no es que se vayan, es me cambian por algo o por alguien más. Están todo el tiempo ocupados, le ponen más atención a alguien más. Que también se van, sí, pero no es la clave. Ahora, para poder sanar la procrastinación es necesario entender mi herida de abandono, porque repito, programa de abandono, herida de abandono. Herida yo la sufro, programa yo la hago. Como yo no puedo abandonar quizás a mis hijos, a mi pareja o a mis papás, abandono los hobbies, el curso, abandono el gimnasio, abandono aquellas cosas que son socialmente aceptadas. Entonces, no es que esté procrastinando, es que estoy abandonando. Sí. Y cuando entiendo esto y lo sano, dejas de procrastinar. ¿Cuál sería la mejor forma para sanarte? La mejor forma para sanarte es comprender el origen de cada conflicto. Si tú entiendes de dónde viene, es que en realidad nada es un conflicto. Yo lo interpreto como tal. Entonces, si yo logro entender para qué está ahí, y aparte de entenderlo, aprendo y lo elimino, entonces esa es la sanación completa. La mejor forma es comprenderse, sanar las emociones y aprender para que el inconsciente no lo vuelva a repetir. Ricardo, de todo esto que has aprendido, te quiero compartir algo que me nace compartirte. Te decía que hace unos días fui a Machu Picchu con mi hermana y murió mi mamá. Y sabes que tenía muchas ganas de soñar con ella. Yo sueño mucho. Sí. Muchas cosas no me acuerdo. Desde que murió no había soñado con mi mamá. Nos despedimos, ella y yo, todo bien. Le pidió cáncer 3 veces, ¿sale? Y en la tercera pues ya no, se volvió metástasis. La primera la libró, la segunda la libró. En la tercera se volvió metástasis y se fue mi mamá. Pero el punto es que soñé con mi mamá hace 4 días. Y el sueño ha sido uno de los sueños más vívidos o más extraños de mi vida. Te voy a explicar qué fue lo que soñé. Y tiene mucho que ver con algo que a lo mejor yo quiero reprogramar. Por eso te lo quiero comentar. Porque es algo que llevo años trabajando. Tanto con coach de alto rendimiento. Que lo vi en su momento con terapia. Yo soy una persona que se autoconoce bastante. Que practico. Tengo muchas herramientas. Pero el sueño que tuve estuvo muy cañón. Porque al día siguiente íbamos a subir Machu Picchu y pues una maravilla del mundo. Yo estaba muy emocionado, pero me estaba costando trabajo quedarme dormido porque me daba pendiente no despertarme y que me fuera a perder yo el tour, ¿no? Y bueno, al final me quedo dormido y dentro de este sueño que tuve, sueño con mi mamá, sueño con mi esposa, sueño con un amigo que ya falleció. Y el punto del sueño, para no entrar en detalles, no hacerlo tan largo, es que yo estoy soñando y ya tengo el dinero que tengo hoy y la posición que tengo hoy y los recursos que tengo hoy. Todo lo que ya tengo hoy, ¿va? ¿Sale? Libertad financiera. Estoy dormido, ¿va? Y me quiero despertar. Batallo mucho para despertarme, tal que me despierto y me voy a trabajar. Es un domingo. Y mi esposa, entre que se agüita, se enoja, se pone triste. ¿Y por qué vas a trabajar? Es que quedé con el compromiso que iba a trabajar. Es que quedé con el compromiso que iba a trabajar. Es que quedé con el compromiso. Y lo repito como 20 veces. ¿En domingo? Sí. ¿Vienes llegando de viaje? ¿En domingo? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde? En el restaurante. O sea, regresaba al restaurante donde trabajé por muchos años. Wow. Y me paraban todos los domingos a trabajar las mazatlecas de 6 a 2 de la tarde. A veces eran las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo andaba en pandillas, andaba en la vagancia. Y cuando regresaba, mi mamá me levantaba con agua, varazos. Quien tiene buen gusto, tiene buena obligación, Jorgito. Uh-huh. Vas a aprender a trabajar. Y me llevaba a trabajar. Iba yo bien enojado en el camión. En el camión de las 5:30 de la mañana. Yo hasta atrás con los brazos cruzados. Mi mamá está enfrente. ¿Sale? Cosas que yo no recordaba también. Bueno,
pues ya no voy a trabajar. Y mi esposa me dice, Jorge, algo que mucha gente me ha dicho, Ricardo, y que no hago tanto caso. ¿Estás bien en domingo? ¿Cuánto te pagan? 600 pesos el día, el turno. Ocupa 600 pesos. Y yo volteaba y abría la cuenta de banco. Era muchísimo dinero. Sí. Muchísimo dinero. Pero lo vivido en el sueño. Te lo estoy platicando ahorita, mira. Es que tengo que ir a trabajar. Quedé que iba a trabajar. Nos aventamos un round como nunca. Yo no discuto con mi esposa. Nos aventamos un round y todo el asunto. Yo veía la cuenta en el banco, veía las propiedades, veía las rentas, veía todo esto. Y yo, es que quedamos de ir al zoológico con las niñas, pero es que me comprometí con la... Entonces me sentía como atrapado, cabrón, como en una pinche jaula, no sé, por eso me identifiqué tanto con la frase. Y en eso aparece mi mamá, cabrón, en medio de la discusión. Y me dice, ya no estás en el restaurante, Jorgito. Ya no eres pobre. Vete al zoológico. Es que no puedo, mamá. Tú me dijiste que tenía que trabajar. No sé por qué te estoy compartiendo esto. A lo mejor tal vez sí lo sé. Porque yo creo que he sanado tantas cosas en mi vida, hermano. He perdonado personas. He ayudado. Pero hay algo que yo sí quisiera. Que le mando saludos a mi mentor, Faruk, que he trabajado mucho con él. Y tengo muy buenos picos buenos, pero a veces yo sé, y no me puedo engañar, que si quiero no trabajo más en mi vida. ¿Me explico? Y puedo disfrutar. Sin embargo, soy workaholic. Soy muy trabajador. La otra vez lo platicaba con el doctor César Lozano. Veníamos en un vuelo de Reynosa y me dice, es que ya dije que yo ya no iba a dar, pero pues me hablan. Y lo he platicado con Alex Day. No quiero eso, ¿sabes? O sea... Yo le he dicho a mi equipo, Dios lo sabe aquí, le digo, 10 años vamos a pegar yo, 5 años, cuenten conmigo, y después. Bye. Pero lo digo de dientes para afuera, porque yo me conozco y somos bien trincados, o sea. Y sí me gusta, pero no, ¿me explico? Claro. Porque a veces me pierdo de cosas por su puta madre, perdón, esta hora que hablé con Quintana Pali, me di cuenta, me contesta algo, el fundador de Xcaret. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasión? Me dice, que lo que más me gusta es cuando salgo de trabajar, ponerme a trabajar. Chíngame más, cara. Entonces creo que hay algo más en la vida. Sí. En este momento, mis 40 años, está bien, me ha servido, me ha traído hasta donde estoy. Me cuesta mucho trabajo decir que no, cabrón. Ya dije, ya no, ahorita no voy a ir a Argentina, no voy a ir a Perú, no voy a ir a esto. Tengo la agenda colapsada, hermano. Y parece ser, le digo, no puedo, le digo a la gente, no puedo, hermano. O sea, ya estoy lleno de conferencias, tengo muy pocos días. ¿Qué día tienes libre? Y ahí ponemos el congreso tal día. Y me ponen el congreso ahí, me contratan y más me pagan mucha lana. Me cuesta trabajo decir que no. Me cuesta trabajo como cuando no tenía lana. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Y se puede quitar como para decir... O sea, no me siento tan libre para que me entiendas, cabrón. O sea, me siento... Sí me explico como... Y hasta me da pena decirlo, vergüenza, como raro. Porque si esto lo está escuchando una persona que tiene su vida resuelta, que tiene libertad, me va a entender. ¿Sí me explico? Y a lo mejor puedo hacer puente. Pero comentarte esto, hermano, desde el punto de vista de la abundancia que tengo, con alguien que hoy le anda buscando y nos escucha, puede sonar hasta sangrón, mamón, chocante, petulante, o tal vez ni siquiera me lo entiende. Ajá. Pero ya que te tengo enfrente, no quise perder la oportunidad de en una de esas nos pegamos una desprogramada y me pongo free, libre soy. Es que pasa esto, como tu fundamento en tu transgeneracional viene de mucha carencia. Sí, mucha carencia. Y ya encontraste la fórmula para evitarla. Entonces lo que estás haciendo es repetir la fórmula todo el tiempo. Y entonces tú sabes que el fundamento ha sido el trabajo duro. Porque tu mamá te levantaba y te decía, y si quieres el gusto, tienes que trabajar. Entonces eso lo traes bien grabado. Entonces, aparte de que es una personalidad. Entonces tienes que entender que esa es tu estructura, tal cual de programación inconsciente.
y que se puede cambiar por completo. ¿Cómo? Trascendiendo. Cuando tú entiendas, por ejemplo, que la historia de tu familia, cuánta gente luchaba para comer, compadre. Ya no te digo para irse de viaje, para comer. Y ahí es donde te das cuenta que si tú le aflojas, quizás no comes, aunque tengas el dinero. Y es lo que llamamos percepción de carencia. Que es la percepción de carencia cuando estás acumulando, aun cuando tienes dinero, en realidad sientes que necesitas más y que no entiendes. Cuando no logres integrar la riqueza, no digo que no la integres tú más, que esa será la parte de tu sueño. Cuando no logres integrar la riqueza, siempre estás en percepción de carencia. Y la percepción de carencia es heredada. Es muy simple quitarla. Es decir, si mi papá o mi mamá todo el tiempo veían carencia, en su vida, aunque no la tuvieran, yo la tengo también. Y mi vida está regida por esos ojos. Yo puedo estar en el mejor restaurante del mundo, lo sigo viendo con los ojos de mi madre. Esto no es para mí. ¿Cómo llegué aquí? Y a veces es positivo, con mucho asombro. A veces es, fíjate hasta dónde he llegado, porque no tenía para comer. No que tú no tuvieras para comer, es que tu mamá o tu abuelo no tenían para comer. Y cuando estás fundamentado en eso, es lo que te lleva a estar impulsando por el miedo a regresar a donde estabas. Entonces sí va a ser muy importante que en algún punto, yo te puedo poner un ejercicio ya en privado, de cómo sanar la percepción de carencia heredada. Y te va a cambiar la visión por completo, compadre. No va a ser el mismo. Vas a ser más equilibrado, vas a tomar mejores decisiones financieras, vas a poder tener mayor paz y tranquilidad y vas a tener más equilibrio de tiempo. Y aprende a decir que no. Justo ahí. Cuesta trabajo, hermano, Lo hago cada vez mejor, Tampoco crees que... Ahora, pero quiero llegar, quiero avanzar en ese punto. ¿Me explico? Ahí son dos programas diferentes. Percepción de carencia es una cosa y no saber decir que no es otra cosa. Que también es una personalidad heredada. ¿Quién en tu casa, papá o mamá, no sabía decir que no? Mi mamá nunca faltó a trabajar ni enferma, hermano. Ahí lo tienes. Nunca. Ahí lo tienes. Nunca faltó un día de trabajo. Ahí está. Entonces no es que no sepas decir que no. Tu conflicto no es ese. Tu conflicto es que no puedes faltar a un compromiso que te están invitando. Entonces no es decir que no. Es no poder decirle que no al compromiso. Entonces si tengo un compromiso voy a ir. Y esa personalidad se puede quitar también. Y cuando quitas la personalidad no quiere decir que ya te vas a tirar a la hamaca. No, vas a tener equilibrio. Vas a poder terminar cuando sí, cuando no. Vas a poder tener más tiempo para tus hijas y mejores inversiones para poder tomar mejores decisiones. Pero eso te está, aunque bien, si te deja dinero, el tiempo es tan valioso como el recurso. Y tenemos que medirlo para que nuestros hijos sean equilibrados. Hermano, ¿qué hay detrás de este libro? ¿Para quién es? Este libro es para todas las personas. ¿Por qué? Porque van a encontrar toda la secuencia de cómo está conformado tu inconsciente. Es decir, esta es la clave del destino. Cuando tú encuentras la clave de tu destino, eres capaz de entenderla y luego capaz de transformarla. Todas las personas que lean el libro van a encontrar una transformación y van a encontrar las bases fundamentales de cómo cambiar su vida. Y aquí es donde tú puedes decir, esto me pasa por esto y lo puedo trascender. Y una vez que lo lean, van a encontrar muchas soluciones y muchas respuestas a lo que siempre se han preguntado y no entienden qué es lo que pasa en su vida. Gerardo, mi segundo libro se llama Llama la Atención. Aprende a construir la herramienta más poderosa de los negocios. Tu nombre. Este libro es un regalo para ti, hermano. Gracias, hermano. Tú tienes una marca personal fuerte, sólida. Te has dedicado a comunicar un mensaje. Tienes una audiencia muy grande actualmente. Compárteme un tip de marca personal. Claro. ¿Qué hizo Ricardo Garza para tener la marca personal que tienes hoy en día? Y si recomiendas a las personas que hagan o no marca personal. Totalmente. La marca personal lo es todo cuando tú eres la imagen de la empresa. La marca personal, yo lo primero que hago es fundamentar en el sentido para poder que yo tenga una marca personal tengo que tener credibilidad y visibilidad. Cuando yo tengo credibilidad, entonces la gente va a confiar en mi producto. Cuando yo tengo visibilidad, entonces la gente lo va a comprar. Y entonces hacemos la combinación de las dos. Yo como genero credibilidad, y esto lo voy a compartir muy abiertamente, yo tengo un plan de trabajo estructurado a 10 años y en él estaba un libro, ahorita estamos ya terminando el segundo libro, hay un proyecto de 12 libros que te dan credibilidad. Ya estuve en TED, estoy contigo, he estado en Hoy, con Jordi voy casi cada mes, estoy en los mejores lugares, en los mejores podcasts. El primer podcast que me recibió fue Nayo Escobar. Saludos a mi carnal Nayo. Mi carnal Nayo, Rafa Coppola, que también fue el primero que así llegué contigo. Sí, entonces, Rafita me presentó contigo. Sí. Entonces, ahí, esa parte de estar en todos lados, para mí, es generar confianza. Visibilidad. Y con confianza y visibilidad. Es decir, si tú te paraste en Televisa en 4 o 5 programas diferentes, que es donde vamos, y si estuviste en todo MBS, que es donde estamos, y si estuviste entonces en los mejores podcasts, como estoy contigo, en segunda vuelta, entonces la gente confía. Y te ven. Entonces
credibilidad más exponerte a ser visto. Y cuando combinan las dos, tu marca personal va a crecer. Y la tienes que cuidar y defender. Tú tienes que defender tu marca personal, que nada la puede contaminar, y tienes que ser estoico y bien portado. En cada entrevista me van a ver, en cualquier parte del mundo donde esté, con mi esposa a un lado. Siempre. ¿Siempre andas con tu esposa? Siempre, porque ella es la que me llevó a este mundo. Yo jamás hubiera llegado solo aquí. Entonces, y esa es parte fundamental de mi propia esencia. Yo sin mi esposa no me muevo. Y a donde me invitan, voy siempre acompañado. No hay manera que yo vaya solo. Porque de entrada por respeto, de entrada por marca, y aparte es mi socia. Vamos socios iguales. Mas, sin embargo, es parte de una estructura que estamos nosotros manteniendo. Y es una imagen. Sí. Una imagen familiar, compadre. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro matrimonio. Siempre estamos bien, estamos contentos. Tenemos prosperidad económica, tenemos éxito. Y dices tú, todo esto es mi marca personal. Y cuando la gente ve que tú creces, entonces la gente confía en tu proceso porque tú también lo estás viviendo. Me gusta. Visibilidad, credibilidad, confianza. Elementos que hablo en el libro. Hermano, sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? Compartir, hacer equipo. Que eso es lo que a mucha gente le cuesta trabajo. Si hacemos 1 más 1, el 3 es el resultado del 2 más 1. Es decir, que el esfuerzo combinado te va a dar un resultado mucho más grande. Y si lo hacemos todavía en Fibonacci, va a ser todavía más exponencial. Entonces, cuando yo veo tu marca, que la tienes súper posicionada, y te felicito porque te reconozco muchísimo esa parte, es prácticamente, yo la veo y es crecimiento. Si te quedas 1 más 1, 2, te quedas estancado. Si te quedas 1 más 1, 3, estás creciendo. Crecer. Crecimiento. Eso es lo que yo veo en tu marca y eso es lo que veo que haces equipos. ¿Sabes qué te admiro mucho, compadre? ¿Qué, hermano? Que cuando ves a alguien, siempre lo subes al nivel y compartes todos tus contactos. Y dices, hagan equipo. Nunca recibí de ti, por ejemplo, un no. Rafa Coppola, compadre, ¿te habló? Y dije, claro que sí. Y no me conocías, compadre, y me recibiste. Sí, claro. Y nos fue súper bien en el podcast, hasta le dio 1.300.000 visitas. 1.030.000. En este caso, dices tú, si tú has dicho, no, yo me quedo, a él no lo conozco, yo me quedo donde estoy, no sé qué, bye. Ni crezco yo y ese crecimiento que crezco yo. Sí, o sea, a mí me conoció mucha gente por ti. Justo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Crecemos juntos, compadre. Y si hacemos esto más veces, más vamos a crecer. Totalmente. Y entonces hacemos 1 más 1, 3, y le meto Fibonacci y es interminable. Efecto reggaetón. Es exacto. Lo que hicieron crecer entre nosotros. Fíjate, hay mucho ego en esta industria. No, yo te puedo decir que lo que mejor hago en esta industria, yo creo que soy el que más colabora. Yo colaboro y colaboro y colaboro. Y a veces invito personas, sí, pero si viene tal persona, yo no. Sí. Y yo no me junto porque yo sí soy de la élite. Sí. Y yo soy de tu barrio. Pero no, a mí me gusta colaborar. Te lo agradezco que lo digas. Hermano, si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen, tienes 1 minuto, el mundo te escucha, ¿cuál sería el mensaje para el mundo de Ricardo Garza? Conózcanse a sí mismos, sean capaces de investigar hacia adentro, no hacia afuera. La escuela nos ha enseñado a ver todo lo externo, pero nunca lo interno. La clave de tu crecimiento personal y de tu fortuna y de tu felicidad siempre va a estar en tu interior. Si no logras conectar con tu interior, jamás vas a cambiar tu vida. Conecta con tu interior. Lo digo yo cuando termino mis conferencias. Conecta contigo mismo, que es lo primero. Totalmente. Conócete y conecta contigo mismo. Sí. Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como yo. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren posible. Muchísimas gracias por apoyar tanto el proyecto. Mándenle un saludo. Aquí voy a poner sus redes sociales. Hermano, para las personas que no te conocen, que quieran tu libro, que quieran saber más de tus proyectos y de lo que haces, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Aunque aquí está apareciendo en pantalla, pero para que tú lo digas. Ricardo Garza MX en todas las redes sociales, desprogramacionevolutiva.com. Tenemos también ya nuestra Wikipedia y todo. Alguien lo hizo. Les agradecemos mucho. No sé quién lo hizo. Y entonces van a encontrar en la página web toda la información sobre terapias, cursos. En nuestras redes sociales van a encontrar muchos tips de cómo es que ustedes pueden cambiar su vida a través del autoconocimiento. Los invito a seguirnos para que puedan aprender mucho sobre sí mismos y cambiar su historia. Pues mándenle un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Nuevamente, no me canse de agradecerles tanto apoyo, cariño y confianza a este proyecto Sinergéticos. Bendiciones, saludos.